Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arnovi Escobar, historiador, y estoy aquí en la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, en el corregimiento del Overo, una capilla colonial. Tiene más de 400 años de existencia. A partir de ahora, nosotros vamos a realizar una serie de documentales que nos va a llevar a conocer la historia del hombre, la historia de la humanidad, todo lo que el hombre ha realizado para que podamos llegar a tener una visión más o menos concreta acerca de cada uno de los acontecimientos que ha vivido la raza humana. Este será el primer capítulo de una serie que pienso llevar a cabo acompañado por ustedes, lógicamente. Espero que les guste y espero que nos visiten. La historia de la raza humana para ese estudio la tenemos que dividir en dos etapas prácticamente. Una llamada la prehistoria, donde nosotros no vamos a tener tiempo, sino unos estados de desarrollo. Porque a medida que nos alejamos en el tiempo, se va haciendo mucho más difícil conseguir evidencias acerca de la existencia del hombre. Tenemos catalogado que hace 4.000 millones de años existe la Tierra, 5.000 millones de años, pero el hombre aparece después y los hallazgos son el de Lucy, un esqueleto de una mujer bastante antiguo que se logró conservar. Bueno, pero esa etapa que nosotros vamos a llamar la prehistoria, la vamos a clasificar por el uso de herramientas. El primer material que el hombre usó es la piedra. Y de acuerdo con la evolución del uso de la piedra, asimismo la clasificamos con la palabra griega lito. Entonces decimos, el periodo más antiguo, paleo, lo más antiguo, paleolítico. O sea, el estado de la piedra más antiguo. ¿Qué características tiene esto? El hombre coge una piedra y la utiliza para atacar, la utiliza para defenderse, la utiliza para raspar, y así sucesivamente. El hombre tiene una piedra para varios usos. Y así va evolucionando hasta que llega al neolítico, o sea, la nueva piedra, que es una serie de piedras, cada una con un diferente uso. Una le sirve como punta de lanza, otra le sirve como cuchillo, otra le sirve como raspador. Para llegar al neolítico, el hombre tuvo que haber pasado por un estado intermedio que es el mesolítico, periodo mesolítico, en la mitad de la piedra. La historia, en cambio, la vamos a trabajar cronológicamente, por edades. Entonces hablamos de una edad antigua que va desde los primeros tiempos hasta el año 476 de nuestra era, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Luego viene la Edad Media, que parte de la caída de ese imperio en el año 476 hasta 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Después tenemos la Edad Moderna. La Edad Moderna viene siendo desde 1453
hasta 1789 con la Revolución Francesa. Después viene la Edad Contemporánea. Y la Edad Contemporánea viene a estar desde 1789 hasta 1945, cuando ocurre la explosión atómica en Hiroshima, en el Japón, que dio término a la Primera Guerra Mundial. Después viene entonces la edad atómica de 1945 a 1969, con la llegada del hombre a la luna. Y por último la edad espacial, que viene desde el 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong y Edwin Aldrin llegaron y pisaron la superficie lunar, hasta nuestros días. Eso quiere decir que nosotros estamos en la era espacial. Si vamos a hablar de la edad antigua, lógicamente que también tenemos que hacer una clasificación de ella. La cultura en la edad antigua estuvo centrada principalmente en lo que fue la cultura occidental, Grecia y Roma. Esas son las partes más importantes dentro de este proceso. Sin embargo, tomando como referencia a Grecia como la cuna de la civilización occidental, miramos hacia el oriente y vemos un territorio que le vamos a llamar Lejano Oriente. El Lejano Oriente lo vamos a clasificar con la cultura china y la cultura de la India. La cultura china en las orillas del río Yangtze y Guangzhou, y la cultura de la India en las orillas del río Indo, el río Ganges y el río Brahmaputra. El cercano oriente, lo que está más cerca a Grecia, viene siendo Mesopotamia. Mesopotamia es el territorio que se va a instalar entre los ríos Tigris y Éufrates. Esa se le llamó la media luna de las tierras fértiles porque allí se cree que fue que empezó la agricultura. Los asirios, los sumerios y los caldeos vivieron en este territorio hasta que fueron sometidos por los persas. Además, los fenicios que vivieron en la costa oriental del mar Mediterráneo. Egipto, en las orillas del río Nilo, el río más largo del mundo, allí apareció en el norte de África la cultura de Egipto. Tenemos los persas, que eran medas y persas, dos grupos que vivían juntos. Los medas dominaban a los persas, pero luego los persas dominaron a los medas cuando Ciro, llamado el Conquistador, se convirtió en el primer rey persa. Los reyes importantes fueron Ciro, Cambises, Darío, Jerjes y Artajerjes. Los persas se expandieron hacia el occidente y llegaron hasta las costas de Grecia. Allí se van a encontrar con los griegos.